Buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en el que nos estés viendo, te damos la bienvenida al noticiero EPOAN del turno matutino, dirigido por las alumnas del tercero 2. Nosotros estaremos vigentes solamente el día de hoy, dándote a conocer 3 ciclos, el cual es el del agua, del carbono y del nitrógeno, al igual que te daremos a conocer 2 destacables noticias de estos ciclos. Buenas tardes compañeros, yo me llamo Lisbeth y yo les explicaré más del tema de los ciclos del carbono y el nitrógeno, así como una breve noticia del ciclo del carbono. Consideramos que estos procesos son extraordinariamente importantes para el desarrollo de la vida y en efecto es importante considerar que los seres vivos están compuestos de en gran medida de estos elementos y que se alimentan del mismo bajo diversas formas. El ciclo del carbono es básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pues todas las moléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbonos enlazados entre sí. Por ende, este ciclo es tan importante para la humanidad porque de él se desprende gran porcentaje de todo lo orgánico que conocemos. El ciclo del carbono es la sucesión de transformaciones que sufre el carbono a lo largo del tiempo. Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia para la regulación del clima de la Tierra y en él se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento de la vida. El ciclo comprende 2 ciclos que se suceden a distintas velocidades. El primero, que es el ciclo biológico, comprende los intercambios de carbono, CO2, entre los seres vivos y la atmósfera, es decir, la fotosíntesis, proceso mediante el cual el carbono queda retenido en las plantas y la respiración que lo devuelve a la atmósfera. Este ciclo es relativamente rápido, estimándose que la renovación del carbono atmosférico se produce cada 20 años. El segundo, el biogeoquímico, regula la transferencia de carbono entre la atmósfera y la litosfera, océanos y suelo. El CO2 atmosférico se disuelve con facilidad en agua, formando ácido carbónico que ataca los silicatos que constituyen las rocas, resultando iones bicarbonato. Estos iones disueltos en agua alcanzan el mar, son asimilados por los animales para formar sus tejidos y tras su muerte se depositan en los sedimentos. El retorno a la atmósfera se produce en las erupciones volcánicas tras la fusión de las rocas que lo contienen. Este último ciclo es de larga duración, al verse implicados los mecanismos geológicos. Además, hay ocasiones en las que la materia orgánica queda sepultada sin contacto con el oxígeno que la descomponga, produciéndose así la fermentación que lo transforma en carbón, petróleo y gas natural. El ciclo del nitrógeno se conoce como el proceso de carácter biológico y abiótico que permite el suministro de elementos a los seres vivos. La primera etapa es la fijación, que puede ocurrir por la acción de los relámpagos o por la actividad de ciertas bacterias que incorporan el nitrógeno atmosférico a las plantas. Fijación biológica del nitrógeno. Las bacterias convierten el nitrógeno gaseoso N2 en amoníaco NH3 o nitratos NO3. La segunda etapa es la amonificación. Algunas bacterias utilizan el nitrógeno de los desechos animales, así como las plantas y animales de descomposición, para fabricar sus propias proteínas, liberando al suelo el nitrógeno que no utilizaron en forma de amoníaco o amonio. La tercera etapa es la nitrificación. En el suelo, otro grupo de bacterias transforman el amoníaco y el amonio de nitrito, el que luego es transformado en nitrato. La cuarta etapa es la asimilación. Los vegetales absorben el nitrato del suelo y lo utilizan para fabricar proteínas, las que pasan a los animales a través de la cadena alimentaria. El ciclo se reinicia con los desechos de animales o cuando animales y vegetales mueren. La quinta etapa y última es la desnitrificación. Parte del nitrato presente en el suelo se pierde en el proceso de desnitrificación, a través del cual algunas bacterias transforman el nitrato en nitrógeno gaseoso y lo liberan a la atmósfera.
Buenas tardes, yo soy María Fernanda y les hablaré sobre el ciclo del agua. El ciclo del agua o el ciclo hidrológico es uno de los circuitos bioquímicos más importantes del planeta Tierra porque es una de las sustancias más abundantes del planeta. Un 71% de la superficie terrestre se halla cubierta por agua líquida, de la cual 96.5% es agua salada de los océanos. Del agua dulce restante, el 69% se halla congelada en los casquetes polares. Al mismo tiempo, entre un 1% a 4% los gases de la atmósfera corresponden al vapor del agua. El ciclo del agua es vital para el mantenimiento y la estabilidad de nuestro planeta, no solo para la vida, sino también para la regularidad del clima, de la temperatura mundial y otras condiciones que determinan la realidad planetaria. El agua sufre una serie de transformaciones y reacciones físicas químicas, atravesando los 3 estados de la materia, los cuales son líquido, sólido y gaseoso. El ciclo del agua se compone de las siguientes etapas sucesivas, las cuales son: evaporación. La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El agua entonces se transforma en vapor y sube a la atmósfera, donde tendrá lugar a la siguiente fase. Condensación. El agua en la atmósfera se desplaza a enormes distancias, esparciéndose por los vientos y enfriando regiones alejadas del océano. Allá arriba, la temperatura más baja le permite al vapor del agua condensarse, recuperando su forma líquida de manera gradual, hasta formar nubes cada vez más oscuras, las cuales nos da inicio a la última fase. Precipitación. Cuando las gotas del agua contenidas en las nubes son ya lo suficiente grandes y pesadas, rompen su estado líquido y se producen las lluvias y precipitaciones en ciertas regiones y condiciones climáticas que pueden hacerlo en forma más o menos sólida, como nieve, escarcha o granizo. Filtración. Se conoce como el proceso en el cual el agua ha caído a la superficie terrestre como consecuencia de la precipitación penetrante en el suelo. Una parte se aprovecha por la naturaleza y los seres vivos, mientras que otra se incorpora a aguas subterráneas. Escorrente. Esta fase comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. Esto constituye la vuelta al inicio del ciclo. A continuación les hablaré sobre una noticia a la cual nos hace mención de cómo el ciclo del agua no se ha visto afectado tras la contingencia del COVID-19. Actualmente no hay playas abiertas para la población. La gente debe estar en confinamiento para que sirva a futuro el esfuerzo de las medidas que están tomando, como el aislamiento social y la cuarentena implementada debido a la pandemia por coronavirus, por lo que la prohibición de visitar lugares turísticos sigue vigente, y esto da un respiro a las playas de México. Entre las medidas se ha anunciado que México, para combatir el coronavirus, evita la propagación y contagios masivos, como ocurrió en otros países. Se ha tomado acción concreta a partir de las experiencias de otros. Entre estas, ha cerrado las playas, por lo que las playas actualmente lucen vacías y limpias. Esto hace conocer que no se está viendo afectado el ciclo del agua, al igual que ninguna de sus etapas. La buena noticia es que no solamente beneficia a la población, sino que también las playas mexicanas han recibido un descanso y su cambio es notorio, ya que desde hace mucho tiempo no se apreciaba el color del agua de la playa debido a la contaminación y a la basura que es generada por miles de turistas nacionales y extranjeros que llegan diario a los puertos como de Acapulco o otras playas, al igual que de Cancún, y se han aumentado otros estados. Una noticia importante para este tema podría ser la que se brindó este miércoles 22 de abril, dada por la Organización Meteorológica Mundial, donde advierte de que la pandemia no puede sustituir a la lucha contra el cambio climático. El dióxido de carbono en la atmósfera sigue marcando récords pese al confinamiento. Las medidas de confinamiento en el mundo para evitar el avance de la pandemia del COVID-19 pueden suponer una reducción temporal de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no deben sustituir la acción climática continuada.
Coincidiendo con el Día de la Tierra, que este año cumple medio siglo, este organismo vinculado a la ONU ha difundido un informe sobre los datos climáticos del periodo comprendido entre 2015 y 2019, en el que se apunta que todos los indicadores están mostrando una aceleración del cambio climático. En los últimos 5 años, el clima extremo ha aumentado y no desaparecerá debido al coronavirus. Ha alertado a través de un comunicado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. Las concentraciones atmosféricas del dióxido de carbono en el observatorio en Hawái siguen en niveles récord en lo que va del año, ha señalado la organización. Este observatorio es de referencia en el mundo para tener la serie histórica por mediciones directas más antigua. Esto ha sido todo y nosotros nos despedimos, el noticiero EPOAN del turno matutino del Tercero 2. Muchas gracias.